Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad el tema que vamos a trabajar está en el marco de lo que es corriente eléctrica, resistencia y fuerza electromotriz. Vamos a trabajar un ejercicio de resistencia eléctrica, particularmente cuando depende de la temperatura. Bueno, pues este ejercicio lo he tomado del texto que se encuentra en el aula virtual y nos habla de un alambre de tungsteno que vamos a idealizarlo como si fuera un filamento cilíndrico. Y el tungsteno es un metal conductor. Nos habla de que el filamento tiene una longitud de 15 centímetros y un diámetro de 1 milímetro. Se va a usar en una máquina que va a operar entre los 20 y los 120 grados centígrados, es decir, que hay un rango de temperaturas de 100 grados centígrados. Y se va a inducir una corriente eléctrica de 12,5 amperios. Nos piden, pues, nos sugieren que consultemos unas tablas que más adelante las vamos a mirar en función de lo que vayamos necesitando a lo largo de la resolución del ejercicio. Bueno, hay tres incógnitas. Nos gustaría saber cuál sería el campo eléctrico máximo de ese filamento. También nos gustaría saber cuál es la resistencia eléctrica de ese filamento cuando se le induce ese campo eléctrico máximo. Y finalmente, cuál sería la caída de potencial máxima a lo largo del filamento. Como notarán más a lo largo de la resolución del ejercicio, la operatividad matemática que se hace es menos compleja que lo que hemos visto anteriormente, por ejemplo en los temas de campo eléctrico o de potencial eléctrico. Así que nos estaremos reflexionando un poco y analizando las expresiones que vamos encontrando en el camino. Bueno, entonces manos a la obra. Aquí tengo la expresión a la que comúnmente se llama la ley de Ohm, que relaciona el campo eléctrico en su magnitud vectorial es igual a una resistividad denotada con la letra ρ, que no debe confundirse con la densidad de carga superficial que habíamos hablado antes. Esto es resistividad eléctrica y multiplicada por una densidad de corriente J, que también es un vector. Bueno, a partir de esta ley de Ohm, entonces podremos calcular ese campo eléctrico. Ahora, esta densidad de carga, esta resistividad, perdón, sigma, la vamos a trabajar, como ustedes habrán notado acá, depende de la temperatura. Es decir que este T menos T sub 0 es un rango de temperaturas que hemos dicho que es de 100 grados centígrados y aparecen aquí dos constantes, alfa y rho sub 0. Aquí es hora de ir a las tablas que nos sugerían, porque estas dos constantes se calculan de manera experimental y entonces ya tenemos, por ejemplo, en esta primera tabla tenemos la resistividad del tungsteno, que para nuestro caso es de 5,25 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Y acá tenemos, en este caso, el coeficiente de temperatura de la resistividad, que para el tungsteno es de 0,0045 grados centígrados a la menos 1. Teniendo esas constantes calculadas de manera experimental, pues podemos calcular el nuevo valor de la resistividad a esa temperatura máxima, que sería de 7,6125 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Bueno, al costado derecho del pizarrón, entonces tenemos aquí esta expresión que también hemos tomado de la literatura, de la teoría del libro, y nos dice que la corriente eléctrica es igual a la densidad de corriente por unidad de área. De aquí podemos despejar esa densidad de corriente y tenemos que es la corriente eléctrica sobre el área. El área es el área, como podemos ver acá en este diagrama, es el área de una circunferencia, es decir que sería igual a pi por r cuadrado. Este valor del radio lo podemos calcular de los datos que nos da el ejercicio con el diámetro. Y en resumidas cuentas tenemos que la densidad de corriente es igual a 15,9 por 10 a la 6 amperios sobre metro cuadrado. Bueno, finalmente entonces podemos calcular el valor numérico del campo eléctrico, que es de 1,21 voltios sobre metro.
Esta magnitud es vectorial y obedece la misma dirección que tiene tanto la densidad de corriente como la corriente. Como lo podemos ver acá en este diagrama, esas tres magnitudes se orientan en la misma dirección. Pero para nuestro ejercicio no es necesario considerar esas características de dirección. Bueno, entonces vamos para nuestra segunda incógnita, que nos preguntan cuál sería la resistencia eléctrica bajo ese campo eléctrico. Entonces tenemos esta expresión que la hemos tomado también de la literatura del libro, y acá simplemente despejamos el campo eléctrico y de la ley de Ohm se desprende esta expresión que relaciona entonces el potencial con la corriente eléctrica. Sustituimos en la expresión que tenemos aquí resaltada. Finalmente encontramos la expresión que nos relaciona la resistencia eléctrica en términos del campo eléctrico y simplemente operamos de manera numérica y encontramos un valor de 0,014 ohmios para la resistencia de ese filamento de tungsteno. Bueno, y en la última incógnita que nos interesaba conocer era cuál sería la máxima caída de potencial a lo largo del filamento. Para eso, entonces aquí ya tengo preparada la última pizarra y entonces tenemos aquí que el campo eléctrico está dado en función de ese potencial. Despejamos el potencial y como ya tenemos el valor del campo eléctrico que calculamos en el inciso A, pues simplemente sería sustituir allí y encontramos una caída potencial máxima de 0,18 voltios. Ahora, si existe una caída potencial máxima, se esperaría que haya una caída potencial mínima también. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Esta es una caída potencial máxima porque este es un campo eléctrico máximo, ¿cierto? Entonces vamos al inciso A y teníamos que era un campo eléctrico máximo porque la resistividad que usamos acá fue esta. Es decir, esta es la resistividad cuando la máquina está trabajando a 120 grados centígrados. Es decir, que si la máquina está trabajando a 20 grados centígrados, tendría una resistividad inferior a este valor. Por ende, entonces el campo eléctrico también sería inferior. Bueno, pues los invito a que calculen entonces cuál sería la caída potencial mínima cuando entonces la máquina está operando a 20 grados centígrados. Les dejo como pista, es decir, ya no tendríamos que trabajar respecto a este valor, sino tendríamos que trabajar con el valor de la resistividad a temperatura ambiente, que ya está dado por la tabla. Bueno muchachos, espero que haya sido un ejercicio que les haya dado mayor claridad al respecto. Recuerden, mi nombre es Francisco y estaremos atentos en el foro del aula virtual para resolver cualquier duda respecto a los ejercicios o los contenidos. Les mando un abrazo y que tengan una buena semana.